Si bien muchos expertos han dedicado enormes energías para comprender el rapto de la Iglesia, sus estudios solo deben guiar, nunca deben reemplazar la palabra de Dios. Afortunadamente, Dios también ha provisto una manera de lidiar con este problema. El apóstol Pablo enseñó en su segunda carta a Timoteo lo que los creyentes deben hacer: estudiar para ser aprobados por Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe dividir correctamente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. El término dividir correctamente se puede traducir como manejar con precisión la palabra de Dios. Esto significa que el creyente debe estudiar la palabra de Dios hasta el punto de que pueda manejarla con precisión para agradar a Dios. Note que a Dios no le preocupa que el hombre agrade al hombre, sino que espera que el hombre viva una vida dedicada a entender sus caminos y agradar, por tanto, a Dios. El mejor lugar para comenzar y determinar sobre el rapto es ir simplemente a la palabra de Dios. Muchos, cuando hablan del rapto, comúnmente comenzamos citando 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 17, pero también tenemos Juan 14 verso 1 al 3 y 1 Corintios 15 versos 52 y 53. Ahora pregunto, ¿a quiénes involucra el rapto? ¿Quién será arrebatado? ¿Quién está haciendo o quién hará el arrebatamiento? Dos entidades distintas vienen fácilmente a la mente. El cuerpo de Cristo, también conocido como la Iglesia de Cristo, será arrebatado por el Hijo de Dios, Jesucristo. Por cierto, la Iglesia consiste en todos los que alguna vez han creído en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Los pasajes antes mencionados establecen claramente estos hechos. Sabiendo esto, tal vez lo más importante a aclarar aquí es: ¿quién será exactamente arrebatado? La clave para entender la respuesta a esta pregunta radica en el hecho de que hay una distinción definitiva entre Israel y la Iglesia. Si bien ambos grupos creen en Dios, pero no solo creen en Dios, sino que creen a Dios, solo la Iglesia cree que Jesús cumplió las profecías mesiánicas que lo convierten en el único nombre bajo el cielo por el cual los hombres pueden ser salvos. Hechos 4:12. Por supuesto, en Cristo sabemos que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, como dice la palabra, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero el punto aquí es que el don gratuito de la salvación solo se puede obtener creyendo y confesando la verdad del Evangelio, a Jesucristo nuestro Señor. Romanos 10, 9 al 10. Impensablemente Israel rechazó a Jesús como el Mesías y crucificó al que habían esperado durante mucho tiempo. Esta acción condujo al misterio de la Iglesia que existe en la era actual de la gracia, en la que la Iglesia todavía espera el rapto e Israel sigue esperando a un Mesías. Aquí tenemos que tener en cuenta recordar lo que Jesús dijo. Y fue claro cuando dijo a los judíos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Ahora, ¿qué es exactamente el rapto? Muchos niegan la existencia del rapto porque el término rapto no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Si bien es cierto que el término en sí no está ahí, la definición del término claramente lo está. Lo primero es lo primero. Jesús describió el rapto en su promesa de regresar para llevar a su iglesia a la casa de su Padre. En segundo lugar, el término atrapado o arrebatado utilizado por Pablo al describir este evento fue traducido en la Vulgata Latina, una traducción temprana de la Biblia, como rapto,
que significa ser arrebatado. Aquí es también de donde proviene la palabra rapto. Por lo tanto, la palabra rapto significa literalmente ser atrapado o arrebatado, que es exactamente lo que el apóstol Pablo describe en 1 de Tesalonicenses 4:17. Nosotros sabemos bien que a lo largo de la historia de la iglesia se ha producido un gran debate sobre este tema. Uno de los argumentos más insidiosos de la actualidad es que ellos dicen que el rapto es una doctrina recién descubierta que debería hacer que la gente no lo crea. Incluso estas personas se guían más por películas de Hollywood que por lo que la Biblia en sí enseña sobre el rapto. O también usan ciertos predicadores del pasado para decir que es una doctrina que creó el hombre, pero eso es una mentira porque claramente vemos que la misma palabra de Dios, específicamente vemos la enseñanza del rapto de la iglesia. Y aquí el problema principal con ciertos argumentos basados en el hombre es que simplemente no creen porque están ignorando por completo la enseñanza del rapto en la Biblia, que está claramente en exhibición. Algo que no puede ser refutado solo porque quienes controlan la narrativa digan que es o no es así. Después de todo, los principales sacerdotes que instigaron la crucifixión de Jesús intentaron esto mismo al tratar de alucinar la resurrección de Cristo en un intento de decir que era un fraude. Incluso pagaron a los que custodiaban la tumba para que dijeran que se habían quedado dormidos y que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo en la noche. Mateo 28, versos 11 al 15. Increíblemente, los principales sacerdotes promulgaron su tortuoso plan incluso después de escuchar todo lo que sucedió con el ángel del cielo que había descendido y rodó la piedra de la tumba, lo que asustó tanto a los guardias que temblaron y se convirtieron en hombres muertos. Mateo 28, versos 3 y 4. Con esto en mente, es importante confiar en las escrituras, en lo que Dios quiere que se sepa sobre el rapto y deshacerse de las ideas potencialmente defectuosas del hombre que están basadas en conjeturas. Los pasajes sobre el rapto describen un evento que sucederá por mandato del Padre en el momento señalado. Jesús vendrá por su iglesia, los muertos y los vivos en Cristo serán llamados desde las nubes. Este llamado causará un cambio instantáneo tanto de los muertos en Cristo como de los vivos que serán incorruptibles. Después de reunirse en el aire, la comitiva irá a la casa del Padre.